Estimadas y estimados estudiantes, muy buenas tardes. Me presento, soy el profesor Guillermo Gómez de Historia y voy a estar a cargo de la asignatura en el séptimo básico en lo que queda de año, es decir, el tercer trimestre de 2021. En la parte superior de la guía aparece mi número de teléfono para las dudas, para las consultas respecto de esta guía, la cual en sus actividades cuenta con 45 puntos en total. 14 van a ser de conocimiento, 11 de la habilidad de comprensión, 9 de la habilidad de aplicación y 11 de la habilidad de análisis. El objetivo que vamos a trabajar en esta guía número 6 es el OA 21, es decir, reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas, por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, etc. Fragilidad del medio ante la acción humana o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno. Esta última parte es la que vamos a darle más hincapié en esta guía, ¿ya? Si avanzamos, ¿no es cierto? Están las instrucciones. Observa y escucha atentamente este video de la guía de trabajo. Lee atentamente el contenido histórico de esta guía. Responde las preguntas que aparecen en la guía con lápiz de pasta o grafito. Considera una escritura clara y legible. Ante cualquier duda, consulta con tu profesor y cuida la limpieza de tu guía. Avancemos ahora con el contenido. Así como el medio ambiente es vulnerable ante las acciones humanas, las sociedades también son vulnerables frente a los fenómenos naturales. Esto significa, ¿no es cierto?, que el hombre y la naturaleza están en constante contacto y también se influyen mutuamente. Obviamente no se puede comparar el poder del ser humano con el poder gigantesco de la naturaleza, pero sí el ser humano es capaz de provocar un daño al planeta a gran escala, ¿ya? A pesar de que somos solamente un ser vivo, un ser biológico, pero aún así, debido a nuestra capacidad de inventiva, nuestras construcciones y a todo lo que generamos, para bien o para mal, podemos influir de forma incluso decisiva sobre el futuro del planeta. Ya, veamos el tema de los desastres naturales. Los desastres naturales y también la acción del ser humano. Nuestro país tiene frecuente actividad sísmica, eso lo sabemos desde siempre, dada su naturaleza montañosa y volcánica. Destaca el severo terremoto y tsunami de febrero de 2010, que se conoce como 27F, que afectó especialmente a 4 regiones, además del daño directo en salud, 512 muertes y 16 desapariciones. Hubo cambios de condiciones de vida, de saneamiento, que implicaron riesgos importantes para la salud, con 800.000 personas damnificadas, problemas de vivienda, pobreza, saneamiento, salud mental y otros. 18 hospitales y centenas de centros ambulatorios de salud quedaron inutilizables. Las condiciones de desarrollo del país y de la infraestructura antisísmica, de viviendas y obras públicas, así como el grado de preparación nacional para desastres, evitaron consecuencias adversas aún mayores. O sea, con un terremoto sumamente dañino, aún así el país estuvo preparado para ello y soportó estoico lo que significó este gran terremoto. Otra de las externalidades del último terremoto fue la reorganización de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI, centrándose en el reforzamiento del sistema de emergencia y alerta temprana y en el fortalecimiento del sistema de protección civil. La diferencia entre fenómenos y desastres. Vamos a ir con ello de inmediato. La United Nations Office for Disaster Risk Reduction, cuyas siglas en inglés es UNISDR, hace una necesaria diferenciación entre los desastres y los fenómenos que provocan. Para este organismo, el término desastre natural es equívoco, pues los desastres naturales son el resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. O sea, no es que la naturaleza sea responsable del daño hacia el ser humano, sino que es el propio ser humano el que no es capaz de planificar a distancia, en el largo plazo, y darse cuenta también que la naturaleza o vuelve siempre a su lugar
ya como el caso de los ríos, por ejemplo, de los aluviones. El ser humano a veces olvida esto y piensa que con la tecnología es capaz de enfrentar esto y más. Los fenómenos sí son naturales, pero los desastres se producen por la acción del hombre en su entorno. Por ejemplo, la inundación de una llanura aluvial por el desbordamiento de un río es un fenómeno natural. La presencia de asentamientos humanos en la zona es lo que crea la posibilidad de desastres. O sea, muchas veces el ser humano es el encargado de tomar malas decisiones para sí mismo. Hay dos grandes grupos de fenómenos naturales que causan desastres también, los de carácter geológico y los climáticos. Entre los primeros, es decir, los geológicos, están los terremotos, los maremotos y las erupciones volcánicas. Entre los segundos, es decir, los climáticos, encontramos todos los eventos meteorológicos extremos como huracanes, tornados y tormentas, además de las sequías y la subida del nivel del mar a causa de los derretimientos o del derretimiento del hielo polar. Un origen mixto entre geológico y climático, existen algunas avalanchas que combinan el deshielo excesivo con el deslizamiento de tierras. Según el Banco Mundial, los desastres causados por los fenómenos climáticos han significado las 2/3 de las pérdidas globales económicas y humanas en los 44 últimos años y han provocado 3,5 millones de muertes en todo el mundo. La principal meta en la que se centra una amplia gestión de los desastres es el fortalecimiento de la capacidad de mitigación, manejo y respuesta de todos los peligros. Es decir, cómo el ser humano es capaz de prever, de tener capacidad de reacciones ante todos estos fenómenos naturales. Entre estas amenazas están todos los tipos de desastres naturales y los provocados por el hombre, como son las inundaciones, los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los incendios químicos e industriales y los derrames de hidrocarburos. Ya, los últimos, por ejemplo, los incendios químicos provocados por el ser humano, ya que no es capaz de, por ejemplo, tener las medidas adecuadas para la conservación de estos productos químicos y no provocar estos incendios altamente contaminantes como lo hemos visto en la televisión de repente cuando explotan bodegas o se queman, ¿no es cierto?, instalaciones químicas. Lo mismo, ¿no es cierto?, va relacionado con los incendios industriales y de igual forma el derrame de los hidrocarburos, que es decir, del petróleo, ya en el mar, sobre todo en las playas que es tan dañino y que cuesta tanto limpiar. ¿Qué son los desastres naturales entonces? Se llama desastres naturales a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana. Los desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad. Esto quiere decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, si un terremoto cobra la vida de personas o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si un temblor no deja daños o víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural. Un ejemplo de un desastre natural es un desastre biológico, tan de moda últimamente, tan en las noticias últimamente como es el tema del COVID-19, producidos por bacterias, virus, como es el caso del COVID, o parásitos que transmiten enfermedades graves de alto contagio que se convierten en epidemias o pandemias. Las epidemias son enfermedades de alto contagio que atacan a una población localizada durante un periodo de tiempo. Pandemias ocurren cuando las epidemias se expanden desde sus poblaciones originarias hacia otros países, creando una situación de emergencia internacional, tal como lo que está ocurriendo hoy con el COVID-19. Vamos a las actividades. En la habilidad de conocimiento tenemos 14 puntos, ¿ya? Y esto es completar la oración. La letra A indica: la principal diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural es que el primero corresponde a, mientras que el segundo, espacio para completar. Los fenómenos naturales se pueden dividir en y en. Dentro de los primeros encontramos hay 3 espacios, dentro de los segundos
también encontramos 3 espacios a completar. La letra C se llama espacio a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana. Y un desastre, espacio, es producido por bacterias, virus o parásitos que transmiten enfermedades graves de alto contagio que se convierten en o ahí a completar esos espacios. Habilidad de comprensión. Identifique y clasifique los siguientes tipos de desastres naturales según su origen. Esta vale 11 puntos. Terremotos, inundaciones, derrumbes, sequías, heladas, enfermedades infecciosas, marea roja, erupciones volcánicas, maremotos, plagas y avalanchas. Las tienen que distribuir según su origen en riesgos climáticos, geológicos o biológicos. Habilidad de aplicación. Identifica el nombre de cada fenómeno natural, relacionado también con los fenómenos naturales o desastres naturales ya mencionados durante la guía. Tenemos 9 fenómenos. ¿Ya? Y por último, la habilidad de análisis. Lea atentamente la siguiente noticia y responde las preguntas. La noticia trata sobre el sistema frontal que deja a 9.000 hogares sin energía y ruta a Lonquimay colapsada. Esta noticia apareció el miércoles 11 de abril del 2018. ¿Ya? La noticia dice así: en Temuco y Villarrica hay viviendas anegadas, es decir, inundadas, lo que obligó a la evacuación de familias. Según las consecuencias del sistema frontal, hablamos de viento y lluvia, que se extiende desde el lunes en la región de la Araucanía. El último reporte de ONEMI indica que hay 43 viviendas anegadas en Temuco, 9.000 hogares sin energía eléctrica, calles intransitables en el centro de la capital regional y el paso internacional Pinochado fue cerrado por acumulación de nieve, aunque en las últimas horas se normalizó el tránsito en el camino entre Boca Sur y Lonquimay, luego de que la nieve fuera despejada por maquinaria de vialidad. 23 familias debieron ser albergadas en casas de familiares. 4 de ellas son de Coyipulli, 3 de Villarrica y el resto de Temuco. Todo esto lo informó la directora regional de ONEMI, Janet Medrano. Los comités comunales de emergencia se encuentran activados en el marco de la alerta temprana preventiva que se encuentra en curso en la zona. A lo anterior se sumó un incendio que consumió completamente una vivienda en el sector Pumalal, acceso norte de la capital de la Araucanía. Por ahora no se ha informado la suspensión de clases en los establecimientos educacionales. Y aparece más información. En la zona cordillerana se registraron intensas nevadas que han obligado al cierre del paso fronterizo Pinochado y se va a mantener cerrado durante la jornada, complementó Medrano. También hay problemas con el paso internacional Mamuil-Malal en la comuna de Pucón debido a las intensas nevazones en el lado argentino. En las próximas horas el sistema frontal debería declinar. En la Araucanía se está a la espera de reportes sobre afectación en comunas lejanas a Temuco, como Curarrehue, Melipeuco y Puerto Saavedra, por la costa. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica dispusieron de turnos dobles a brigadistas. Una noticia que aparece en un medio electrónico. ¿Ya? Las preguntas que tienes que responder son: A. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y quiénes están involucrados? B. ¿Qué sectores se vieron más afectados por los desastres mencionados en la noticia? C. Otra disposición de las viviendas. ¿Podría haber evitado los daños a las comunidades aledañas al desastre? Y D. En la última, ¿qué aspectos, o la penúltima mejor dicho, qué aspectos de seguridad frente a riesgos naturales debería considerar la planificación de las ciudades? Y por último, ¿por qué es importante considerar las características del entorno antes de ubicar viviendas en un territorio? Cerramos con el proceso de metacognición. ¿Qué habilidad fue la que más te costó desarrollar en la ficha y por qué? ¿Qué habilidad fue la que te resultó más fácil de desarrollar y por qué? Y por último, ¿cómo te sentiste al terminar las actividades de la ficha y por qué? Este ha sido el video tutorial, estimadas y estimados estudiantes, de la guía 6 de historia para el séptimo año. Cualquier consulta, como les mencioné al inicio, en el número telefónico ubicado en el extremo superior derecho de la guía. Que estén muy bien, quedo atento a sus consultas. Chau, chau.